Saludos estimados colegas, continuamos con los inicios, introducción del derecho internacional público, donde vamos a aprender en conjunto sobre sus inicios. Comenzamos. En 1789, por primera vez, el filósofo inglés Jeremias Bentham, entre 1748 a 1832, emplea el término derecho internacional y propone la codificación completa del derecho entre los estados, labor que hoy en día la realiza la Asamblea General de las Naciones Unidas, ACNUR, a través de la Comisión de Derecho Internacional, SDI, en donde países donde se habla inglés, francés, italiano y portugués, la materia tiene igual denominación que en castellano, mientras que en países donde se habla alemán, la disciplina aún se le llama derecho de gentes. Entonces, el término derecho internacional se originó por primera vez, se mencionó en 1789 por el filósofo inglés Jeremias Bentham, en donde pues aquí ya sabemos entonces en qué año fue que surgió el término derecho internacional y que además CDI pues son las siglas de la Comisión de Derecho Internacional, el CDI, y que hoy en día el labor de la codificación del derecho entre los estados pues se encarga la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus siglas ANU. Y que igualmente en países pues donde hablamos de español, inglés, francés, italiano como portugués, igualmente tiene las denominadas siglas, pero o se las menciona así derecho internacional, mientras que en Alemania pues se le conoce como derecho de gentes. En la conceptualización del derecho internacional público han intervenido elementos de carácter histórico y doctrinarios. En su definición tiene un rol importante la Declaración de los Derechos Humanos, ya que en el derecho internacional público se encuentran garantías para grupos sociales y minorías. El actual concepto de derecho internacional público contempla esos desarrollos. El DIP regula las relaciones interestatales, la creación de organizaciones internacionales y otras entidades y asociaciones. Entonces, el derecho internacional público es el que regula las relaciones interestatales, como la creación de organizaciones internacionales, como otras entidades y como asociaciones. Podríamos decir que el derecho internacional público puede definirse como la totalidad de las reglas sobre las relaciones, entre paréntesis, soberanas de los estados, organizaciones internacionales y otros sujetos de derecho internacional entre sí, incluyendo los derechos y deberes de los individuos relevantes para la comunidad estatal. Nuevamente, el derecho internacional público puede definirse de la siguiente manera: como la totalidad de las reglas sobre las relaciones de los estados, organizaciones internacionales como otros sujetos de derecho internacional entre sí, que aquí entra o se incluye los derechos y deberes de los individuos relevantes para la comunidad estatal. El ordenamiento jurídico internacional contribuye al equilibrio entre los estados y gobiernos y también entre los pueblos y seres humanos individualmente. Entonces aquí ya nos están diciendo la importancia del derecho internacional público, que es, además de regular la creación de organizaciones internacionales, es para que también exista un equilibrio entre los estados y gobiernos y también entre los pueblos y seres humanos individualmente, es decir, la relación entre los estados. Equilibrio entre los estados y gobiernos y también entre los pueblos y seres humanos individualmente. Entonces, listo. Fuentes de derecho internacional. Ahora pasaremos al título de Fuentes de derecho internacional público. ¿De dónde emana el derecho? Las formas de manifestación del derecho se conocen como fuentes del derecho. Desde Roma. Resulta imperativo saber desde dónde se produce el derecho, en nuestro caso, donde se originan las normas del derecho internacional, que aquí el Estatuto Internacional de Justicia, en su artículo 38, establece las fuentes de derecho internacional público. Nuevamente, aquí nos dicen algo interesante. Dice que, ya conocemos que las fuentes de derecho son las formas de manifestación del derecho y que además el Estatuto Internacional de Justicia, en su artículo 38, establece las fuentes del derecho internacional público, las cuales son de carácter obligatorio según por lo dispuesto en el artículo 93, numeral 1 de la Carta de las Naciones Unidas. El estatuto diferencia las fuentes en primarias y secundarias.
Entonces podremos decir de una vez que el derecho internacional público tiene dos tipos de fuentes, las primarias y las secundarias, donde dentro de las primarias pues encontramos a los tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del derecho. Esas son las fuentes primarias. Las fuentes primarias entonces son, las fuentes primarias del derecho internacional son los tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del derecho. Mientras tanto, en el grupo de las secundarias contamos con las decisiones judiciales de los tribunales internacionales y las opiniones de la doctrina en materia de derecho internacional público. Entonces, en el grupo de las secundarias contamos con las decisiones judiciales de los tribunales internacionales, como las opiniones de la doctrina en materia de derecho internacional público. Ya conocidas estas dos tipos de fuentes que encontramos en el DIP, conocemos. Sin embargo, hay opiniones divididas en cuanto a la jerarquía de las mismas, porque algunos sostienen que la jerarquía viene dada por el orden en que el estatuto la señala, mientras que otros opinan que todos tienen la misma jerarquía. Para los clásicos del derecho internacional son los estados actores decisivos en la producción jurídica. Resulta relevante mencionar también las fuentes complementarias del DIP, es decir, que aparte de las primarias y secundarias, que ya decíamos que en las primarias encontrábamos las fuentes generales del derecho, los tratados internacionales, la costumbre internacional, y que en las secundarias encontrábamos las decisiones judiciales de los tribunales internacionales y las opiniones de la doctrina en materia del DIP. Además de ellas, pues encontramos las fuentes complementarias del DIP, como actos unilaterales de los estados y los actos de las organizaciones internacionales en la medida que tienen efectos vinculantes. Estas se consideran fuentes del derecho, es decir, que las fuentes complementarias del DIP son los actos unilaterales de los estados y los actos de las organizaciones internacionales en la medida que tienen efectos vinculantes. Estas se consideran las fuentes del derecho complementario. Ahora bien, la actuación de las organizaciones internacionales generalmente son consideradas como catalizadoras en el desarrollo del derecho internacional. A continuación se presenta un cuadro con los aspectos más relevantes de las fuentes del derecho internacional que ya habíamos mencionado de manera introductoria. Pues cada una de ellas se trata de una forma particular en el recorrido de toda la asignatura. Lo que hemos hablado, al parecer aquí nos facilitan un cuadro en donde lo sintetizan. Habíamos hablado que el derecho internacional público tiene fuentes primarias, fuentes secundarias y que hace poco mencionamos que habían también unas fuentes complementarias. Aquí pues encontramos las fuentes primarias que ya habíamos dicho que son los tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del derecho. Y bien, aquí nos preguntamos, ¿qué entonces son los tratados internacionales? Los tratados internacionales son acuerdos de voluntades entre dos o más sujetos de DIP para crear derechos y obligaciones. La costumbre internacional, en cambio, es una fuente no escrita que consiste de una práctica general reconocida como jurídicamente obligatoria, ¿ya? Mientras que los principios generales del derecho pues son aquellos principios éticos o políticos fundamentales que inspiran el sistema jurídico. Por otro lado tenemos las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias ya habíamos mencionado que las integran las decisiones judiciales de los tribunales internacionales y las opiniones de la doctrina en materia de DIP. Y bien, aquí nos preguntamos, ¿y a qué corresponden las decisiones judiciales de los tribunales internacionales? Es decir, ¿en qué consisten o qué son? Pues están constituidas por las decisiones de los tribunales internacionales, las de los paneles arbitrales e incluso las nacionales cuando versen sobre el DIP. Por otro lado, las opiniones de la doctrina en materia de DIP pues son las concepciones teóricas que no gozan de consenso, sin embargo ayudan a reconocer las prácticas que se reconocen como vinculantes. Y con ello podremos sintetizar acerca de las fuentes del derecho internacional público.
y podemos continuar con los principios generales del derecho internacional público. Pero, sí, con esto vamos a culminar este video. Entonces, amigos, aprendamos juntos. Estamos haciendo una lectura en conjunto. Así que a la vez mientras aprendo yo, también aprenden ustedes. Miren, aquí vamos ahora a tratar sobre los principios generales del derecho internacional público. Bueno, sabemos que los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas complementan a los tratados y a la costumbre como tal como fuentes de derecho internacional. Dentro de estos principios tenemos aquellas que integran la mayoría de los ordenamientos jurídicos de gran parte de los estados y que para su determinación el método del derecho comparado nos resulta muy útil. Desde el punto de vista práctico se puede observar cómo las dos grandes familias del derecho, tanto la anglosajona y la romano-germánica, pues han penetrado América Latina, África, Asia e incluso las repúblicas ex-socialistas. Estos principios pues facilitan la relación entre el derecho interno y el derecho internacional. Aquí hay algo muy interesante que nos dice que en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas se encuentran los siguientes principios, según en la ONU en 1945. Primer principio que contempla el artículo 2 de las Cartas de las Naciones Unidas es: la organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. Los miembros de la organización, segundo principio, los miembros de la organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta carta. 3. Los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz, ni la seguridad internacional, ni la justicia. 4. Los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Quinto, los miembros de la organización prestarán a esta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta carta y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la organización estuviera ejerciendo acción preventiva o coercitiva. Sexto principio dice: la organización hará que los estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios en la medida que sea necesario para mantener la paz y la seguridad internacional. Séptimo y último principio de la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 2, dice: ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente la jurisdicción interna de los estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta. Pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el capítulo 7. Recursos complementarios. Esto, bueno, y con ello culminamos acerca de las fuentes del derecho internacional, que vimos que están los primarios y los secundarios y los complementarios, como a la vez un poco sobre los principios del artículo 2 que contemplan la Carta de las Naciones Unidas emitida en 1945. Y con estos últimos bibliografías podemos implementarlo o complementarlo para nuestro estudio de la introducción de derecho internacional, y con ello culminamos. Nos vemos en un próximo video, y en el próximo video hablaremos acerca de el derecho internacional y el derecho interno. Nos vemos en un próximo video, amigos. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones y que tengan un excelente día.